Buenas tardes. El día de hoy nos corresponde la clase número 13 de la asignatura microondas. De hecho, con esta clase y la que viene ya culminaríamos lo que es el ciclo de las clases teóricas. Nos quedaría pendiente pues todo lo que tiene que ver con la parte de laboratorio y ya veremos cómo hacemos con este problema de laboratorio. Pero bueno, probablemente yo voy a dar unos prelaboratorios también grabados para que por lo menos puedan saber qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio para el momento que podamos realizar las prácticas. Por los momentos, entonces, este último tema está dividido en dos clases, parte A y parte B. La clase de hoy es la clase A de ferritas y la parte B, por supuesto, es de la misma temática, solo que ahora tiene que ver más con la parte de las aplicaciones. Bueno, sin más, vamos a compartir pantalla y vamos a ver la clase de hoy. Muy bien, entonces, como decíamos acá, nosotros vamos a estar el día de hoy abordando la temática de componentes ferrimagnéticos. Vamos a definir qué son esos componentes ferrimagnéticos y en qué se diferencian, por ejemplo, de los materiales ferromagnéticos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, entonces, como decíamos, la primera cosa con la que nos vamos a topar aquí es lo siguiente. A principios del curso, y prácticamente a lo largo de todo el curso, hemos estado trabajando con componentes de red de tipo recíproco. Es decir, que la respuesta no depende del flujo de señal. ¿Y eso por qué era? Bueno, básicamente porque estaban constituidos por componentes pasivos y materiales isotrópicos. Algo muy distinto ocurre si en la red aparecen componentes activos o materiales anisotrópicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces en ese caso el comportamiento es no recíproco. Dependiendo de cuál sea la situación, es posible que eso sea una situación deseable, ¿ok? Podemos utilizar este comportamiento para construir componentes útiles, como puede ser circuladores o aisladores, pero también en otras ocasiones pues eso puede ser una limitante para nosotros cuando tenemos que construir ciertos componentes, por ejemplo, como amplificadores o desfasadores. Entonces, es necesario conocer estos materiales de cerca. Al principio de este curso se mencionó que ciertos materiales poseían anisotropía eléctrica, que venía caracterizada por un tensor de permitida o magnética, en cuyo caso la caracterización era por un tensor de permeabilidad. Eso vamos a ver el día de hoy porque vamos a tratar de abordar ahora de dónde vienen esos tensores. ¿Okay? Bueno, entonces, sobre todo en el caso nuestro, dice, algunos de los materiales con aplicaciones prácticas en microondas son los compuestos ferrimagnéticos, también llamados ferrita. Un caso es, por ejemplo, lo que se llama el pedernal de itrio y hierro. ¿Okay? También hay algunos compuestos de óxido de hierro con otros elementos como aluminio, cobalto, manganeso y níquel. Entonces, de ahí es donde viene pues el problema es que hay materiales ferromagnéticos y materiales ferromagnéticos. En contraste con los materiales ferromagnéticos como el hierro o el acero, ¿okay? Entonces, estos materiales ferromagnéticos, estamos hablando de que tienen alta resistividad y tienen una suficiente cantidad de anisotropía a frecuencia de microondas. Y esta anisotropía viene además producida porque hay un campo magnético externo aplicado al dispositivo que permite controlar el material, ¿okay? Dependiendo de varias cosas que veremos acá, tanto de la dirección como de la magnitud de ese campo magnético externo. ¿Okay? Un detalle pues es que el campo magnético se alinea a los dipolos magnéticos del material de manera de producir un movimiento magnético no nulo. ¿Okay? Este momento magnético no nulo ejerce una fuerza
¿okay? Que hace que estos momentos giren alrededor del campo de polarización, siguiendo un movimiento de precesión, como el que haría, por ejemplo, un planeta alrededor, por ejemplo, de su propio eje de rotación, pues va cambiando cuando el planeta se mueve a lo largo de su órbita, ¿okay? Él va orientado, pero además el planeta pudiese girar. Entonces, bueno, un poco aquí tenemos acá que si nosotros ahora, teniendo estos dipolos girando alrededor del campo de polarización de C, ahora le aplicamos una señal de microondas que esté polarizada circularmente, como vamos a ver en las próximas láminas, ¿okay? Dependiendo de la dirección, porque estamos hablando de polarización circular, de la dirección de esta polarización circular respecto de la dirección en que giran los momentos magnéticos, pues se va a producir una interacción fuerte o pobre, dependiendo de si están a favor o en contra de esto. Antes de seguir adelante, pues vale la pena que nosotros mencionemos dos cosas, que el hierro puede trabajar con dos valencias, ¿ok? Puede trabajar con valencia 3 y con valencia 4. Entonces, eso da origen a esos dos nombres, ¿okay? Materiales que son ferrimagnético y ferromagnético. ¿Okay? Entonces, en un caso estamos hablando de que estamos trabajando con una valencia impar, la valencia 3, y en otro caso con valencia par, con valencia 4. ¿Okay? Y eso tiene grandes consecuencias. En este caso, precisamente, estos dipolos vienen básicamente de que los momentos magnéticos de los electrones no están apareados. ¿Okay? El punto básico justamente me interesa los materiales ferromagnéticos donde tengo una valencia impar. Entonces, en una órbita solamente pueden haber dos electrones. Si hay, ustedes recuerdan, alrededor del núcleo, los electrones se agrupan en grupos de hasta de 8, ¿okay? Con la excepción del hidrógeno, que hay un solo electrón, ¿okay? En la órbita, y el helio, en el cual hay dos electrones. Son los únicos casos en los cuales pues tendríamos estos electrones de esta forma, ¿okay? En los otros casos tienden a formar compuestos, tratando de buscar una estructura estable con 8 electrones en la última capa. Entonces ahí tenemos que si los elementos que tienen pocos electrones, entonces necesitan adquirir muchos electrones de otros átomos vecinos para poder completar sus 8 electrones en la última capa, ¿okay? O ninguno, ¿okay? Entonces, porque puede ser la capa de abajo la que esté ya sea estable. Yo, por ejemplo, puedo tener un caso como el caso del sodio, que tiene un solo electrón en la última capa, pero tiene sus capas de abajo completas con 8, y puede liberar ese electrón y dárselo, por ejemplo, a un átomo de cloro, para que el cloro complete sus 8 electrones y él se queda con 8 electrones en la capa de abajo. ¿Okay? Pero al hacer esto, obviamente, entonces él se convierte en un ion positivo, porque ahora ya la carga no está balanceada. El número de protones en el núcleo es distinto al número de electrones, así que cuando hacemos el balance, el sodio queda con carga positiva y el cloro queda con carga negativa. ¿Okay? Entonces, porque el cloro absorbe el último, ese electrón que le da el sodio, y entonces ahora tiene un exceso de electrones con respecto al número de protones que están en el núcleo, entonces ahora hay un exceso de carga. Y por eso es que entonces el cloro es negativo, el sodio es positivo y se forma un enlace iónico. Cosa que ustedes aprendieron en química por allá en tercero o cuarto año de bachillerato. O por lo menos antes era así. No sé ahora qué les está enseñando en química. Con el cambio de pensum que hubo en bachillerato. Bueno, el caso que nos ocurre es que estos electrones que están, por ejemplo, en una órbita dada, tengo un par. Entonces, uno de los electrones tiene un momento magnético en una dirección y el otro electrón
tiene un momento magnético en la dirección opuesta. ¿Ya? Si eso está así, los momentos están compensados. ¿Okay? Entonces, realmente no vamos a tener un momento magnético neto acá, porque uno está en una dirección y otro está en la dirección. Eso es lo que llamamos los spins, ¿no? Entonces, tengo un spin en una dirección y el otro en la otra. Ahora, si resulta que yo tengo un átomo que tiene una valencia impar, entonces lo que sucede es que el número de electrones, ¿verdad?, va a ser impar. Entonces va a haber un desbalance en el número de electrones, número de momentos magnéticos que vamos a tener allí. Y entonces sí va a haber una magnetización neta por parte del material. Eso tenía que decirlo antes de seguir adelante, porque para entender de dónde salen esos dipolos magnéticos, ¿verdad? Esos dipolos magnéticos vienen justamente del electrón. Sería el equivalente, aunque no podemos decir que el electrón sea un planeta que está girando sobre sí mismo, pero sería como decir el equivalente, como si el electrón girara sobre sí mismo y eso produjera ese momento magnético. Esto, la otra situación, que también además hay otra fuente de momento magnético que vamos a ver más adelante, y es cuando el electrón se mueve a lo largo de la órbita, que es el equivalente es una carga móvil y por tanto es una corriente que hace una trayectoria cerrada. Entonces esa corriente también va a producir un momento magnético adicional, ¿okay?, que habrá que tomar en cuenta acá. Entonces sigamos para adelante con esto, ¿verdad? Entonces dice, debido a que para una dirección de rotación dada, el sentido de la polarización cambia con el sentido de propagación de la señal, pues entonces va a resultar, siguiendo el párrafo anterior, ¿verdad?, que habíamos dicho que la interacción dependía de la polarización, del sentido de polarización de la onda polarizada circularmente, y como esto además depende de la dirección en que se propaga la onda, va a resultar entonces que el comportamiento de la ferrita frente a la onda electromagnética que la está atravesando va a depender de la dirección de la onda. Eso es un comportamiento anisotrópico, ¿ok? Y como decía ahí, pues bueno, podemos construir algunos componentes útiles con esto. De nosotros aprovechemos la anisotropía a nuestro favor. ¿Okay? Otra característica útil de estos materiales, pues, dice aquí que la interacción depende de la intensidad y dirección del campo magnético externo, y por tanto, si nosotros alteramos ese cambio magnético externo, también podemos construir dispositivos que sean controlables. Eso, por ejemplo, los cambiadores de fase. ¿Okay? Entonces, controlando el campo magnético externo, podemos controlar el desfasamiento producido por este cambiador de fase. También inclusive podemos tener switches de microondas. En realidad, un switch de microondas, cuando lo veamos quizás en detalle, es en realidad, en última instancia, es un circulador, ¿okay?, cuya dirección de giro va a venir determinada por el campo magnético externo. Entonces, lo que hacemos, el switch, si lo vemos así redondo, no lo dibujamos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el switch como una estructura redonda, bueno, si el pulso me da y no se me va esto, se fue para donde no debía. Ya, vamos a borrar esto y vamos a volver a hacer el dibujo. Hagamos nuevamente el dibujo. Ok, vamos a poner la punta. Ok, esperemos que ahora sí salga bien. Ok, imaginemos entonces que el circulador sea... Definitivamente el pulso no me está ayudando. Ok, fuera un circulito. Bueno, nada, vamos a olvidarnos de esto por los momentos. Ok. Bueno, hagamos un nuevo intento, más despacio. Bueno, parece que con un círculo pequeño es más fácil.
El detalle es que este circulador pudiese girar, por ejemplo, en esta dirección, ¿ok? Debido al campo magnético externo que yo estoy aplicando a la ferrita que está polarizando este circulador. Eso haría que una señal que estuviese entrando por este puerto tendría que salir por el puerto que está a su mano derecha, ¿ok? O sea que saldría por allá. Pero a la inversa, si yo cambio el campo magnético externo y con ello cambio el sentido de circulación, ahora la señal que entra por aquí sale por el puerto a la izquierda y no por el puerto derecho. ¿Okay? Entonces tienes un switch de microondas que es controlable con el campo magnético externo. Y eso tiene unas aplicaciones muy, muy importantes para nosotros, por ejemplo, inclusive en sistemas satelitales en la estación terrena, nosotros pudiésemos utilizar esos switches, por ejemplo, para poder conmutar los transmisores. Supongo que tengo un transmisor principal y uno de reserva, los pudiese tener con unos switches de esta forma, de manera que si en un determinado momento el transmisor principal sale de servicio, o tengo yo que sacarlo de servicio para poderlo intervenir por alguna razón y quiero poner el transmisor auxiliar, pues utilizo switches de microondas de este estilo y saco uno y pongo el otro. Y esos switches tienen una respuesta muy rápida, de manera que muchas veces ni siquiera se interrumpe el enlace satelital. Uno puede cambiar de un transmisor al otro tan rápido que ni siquiera se interrumpe la comunicación con el satélite. Bueno, sigamos para adelante. Además de los materiales ferromagnéticos que hemos descrito anteriormente, pues también existen unos materiales que se llaman paraeléctricos. Tienen un comportamiento similar al de los ferromagnéticos, pero ahora dependen de un campo eléctrico externo, en lugar de un campo magnético. Tienen unas ventajas y unas desventajas, obviamente. Como nada en este mundo, nada es perfecto. Entonces, por ejemplo, estos materiales generalmente son compuestos cerámicos. Como ejemplo, aquí pusimos que si el niobatio de litio, ¿ok? Y el titanatio de bario, que tienen la propiedad de que su permitida eléctrica se puede controlar con un campo de C. Así que controlando la permitida, pudiésemos variar esto. Muchas veces, estos materiales pereléctricos son isotrópicos, en lugar de ser anisotrópicos, pero tienen la ventaja de que sus propiedades son controlables por un campo eléctrico externo. Entonces, al ser isotrópico, permitiría que yo pueda hacer componentes que sean bidireccionales. Okay. Entonces, como dice aquí, esto permite construir cambiadores de fase, así como otros elementos de pequeño tamaño, porque la principal ventaja es que no requiere de un magneto externo que es voluminoso, ¿okay? o bobina para su polarización. ¿Okay? Entonces, la ventaja que tiene aquí es el peso. Son bastante livianos y ocupan muy poco espacio. ¿Okay? Bueno. A diferencia de los ferrimagnéticos, los materiales paraeléctricos, como les decía hace un rato, son isotrópicos. Eso permite construir componentes recíprocos. Bueno, vamos a volver con el tema de los ferrimagnéticos. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar el comportamiento microscópico de los materiales para luego entonces de ahí derivar un tensor de permeabilidad que más bien describa el comportamiento a gran escala. ¿Okay? Y eso permite entonces trabajar con ecuaciones de Maxwell y analizar toda la propagación. Ok, entonces, como decía acá, hace unas láminas, las propiedades magnéticas del material son debido a la existencia de momentos dipolares magnéticos que provienen principalmente del spin del electrón. ¿Okay? Entonces, pero además de eso, también tenemos que el electrón hace una órbita alrededor del núcleo y eso equivale como una corriente circulante, lo cual produce un momento magnético. Ese momento magnético, debido a ese movimiento alrededor del núcleo, es nuevamente pequeño en comparación al debido al spin. O sea, el elemento dominante es el spin.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta esto a la hora en que vamos a hacer algunos cálculos. En la mayoría de los sólidos, pues lo que sucede es que los espines electrónicos ocurren en pares de signo opuesto. Así que, entonces, nuevamente tienden a anularse estos momentos magnéticos. Lo que sucede, por el contrario, en los materiales magnéticos es que hay una fracción importante de los espines que no están apareados, ¿okay? Por lo que no había una cancelación de sus efectos. ¿Okay? Lo que pasa es que, en general, esos momentos están orientados al azar, por lo que ese efecto es también bastante pequeño. Si el material no ha sido sometido a ningún campo magnético adicional desde afuera. El tema ahora es lo siguiente. Vamos a aplicar ahora un campo magnético externo. Si yo aplico un campo magnético externo, eso va a hacer que estos momentos magnéticos de los electrones se alineen en la dirección del campo magnético externo. Y entonces eso sí va a producir esta suma de los momentos que están alineados. Ahora sí va a producir un gran momento dipolar que habría que tomar en cuenta para el flujo, ¿okay? El flujo magnético producido, pues entonces al valor de espacio libre habría que agregarle esta magnetización producido por estos núcleos que están orientados. ¿Okay? El detalle además también es lo siguiente. Es posible en ciertos materiales, y eso ocurre tanto con los ferromagnéticos como con los ferromagnéticos, es que puede haber un acoplamiento, ¿okay? Fuerzas de intercambio que hacen que una vez que estos electrones se orientaron, no vuelvan a una situación desordenada, aleatoria, fácilmente. Que lo que va a hacer es que entonces va a quedar un cierto magnetismo remanente. Entonces se dice que el material permanece magnetizado permanentemente. Normalmente, pues yo en clase siempre pongo un dibujo. Vamos a ver si puedo hacerlo hoy. Lo que pasa es que no sé qué es lo que le pasa a la punta. Está un poco extraña, pero bueno, vamos a suponer. Vamos a suponer que nosotros hacemos una gráfica de... Aquí en el eje horizontal vamos a dejar el campo magnético H y arriba en el otro eje vamos a colocar el flujo magnético. ¿Okay? Entonces, supongamos que el material originalmente todos los dominios estaban orientados al azar. En consecuencia, no había ninguna magnetización remanente. Entonces, bueno, lo que va a suceder acá es que estamos en el centro de eso, porque esto sale así raro. Bueno, supongamos ahora que nosotros comenzamos a incrementar el campo magnético de polarización al campo externo. Pues lo que va a suceder es que el flujo va a comenzar a subir, obviamente, y va a comenzar a subir, digamos, con una curva suave, como esta, ¿okay? Y va a llegar un momento en el cual va a empezar a saturarse y va a alcanzar algo como esto. Digamos que ese fue el valor máximo de campo que le aplicamos en ese momento. Si ahora nosotros comenzamos a disminuir el campo magnético externo, el flujo va a comenzar a disminuir, pero lamentablemente, bueno, la palabra no es lamentablemente, lo que va a suceder es que no se va a devolver por el mismo camino. Lo que va a suceder ahora es que este flujo, ¿verdad?, va a comenzar a disminuir, pero va a llegar un momento en el cual va a hacer esto. Es decir, que cuando el campo magnético bajó a cero, el flujo no bajó a cero. O sea, quedó un cierto magnetismo remanente en el dispositivo. Y eso es lo que llamamos un imán. ¿Okay? Los imanes básicamente trabajan con esto. Es decir, lo que tengo es un magnetismo remanente que quedó en el material después que fue orientado de alguna manera con campo magnético externo. Hay imanes naturales que fueron orientados por algún evento en la naturaleza,
pero lo más común hoy día para nosotros es que esto se fabrica, ¿ok? Fabricamos el material y luego se le pone una magnetización externa fuerte y luego cuando se retira queda el imán queda magnetizado. Supongamos ahora que nosotros comenzamos a poner el campo magnético en la dirección opuesta. Lo que sucede entonces es que esto va a comenzar a disminuir, ¿verdad? Y va a llegar un momento en el cual cruza el eje aquí. Quiere decir que ahora el flujo vale cero, pero con un campo magnético un cierto valor que no es cero. Y si nosotros continuamos hasta acá, en la dirección opuesta, pues va a ocurrir también un efecto de saturación de este lado. Y cuando regresemos, ¿okay? Esto que está aquí va a seguir un camino como este y va a tener una magnetización como la que teníamos antes, pero ahora en la dirección opuesta. Y eso puede servir como memoria. De hecho, durante muchísimos años, la cinta magnética funcionó así. ¿Okay? Eso tanto para los materiales ferromagnéticos como los ferrimagnéticos. O sea, que nosotros podemos aplicar un campo externo y puede haber magnetismo remanente. Hoy día, pues, tenemos cantidades de cosas que funcionan con esto. Pues, también para nosotros es muy familiar, por ejemplo, que tengamos una cosa como esta, una tarjeta, como una tarjeta de banco, que tiene una cinta magnética acá. Lo que sucede entonces es que nosotros hemos colocado acá campos magnéticos positivos y negativos, de manera que aquí quedan polarizaciones en una dirección y en la otra, pequeños imanes, si lo queremos decir así. Y cuando nosotros leemos esto con un lector, para lo cual tenemos que desplazar la cinta frente al lector para que haya un campo inducido, van a haber tensiones alternas inducidas en esa bobina lectora, y esas las podemos llevar a un dispositivo lector que interprete, por ejemplo, la información que está guardada en esta cinta. En el caso que está acá, la información es discreta, es digital, pero también nosotros pudiésemos tener información analógica, como teníamos en la cinta hace mucho tiempo, los cassettes y toda esa serie de cosas. Bueno. Okay. Vamos a borrar esto que está acá. Ok. El momento magnético del electrón debido al spin viene dado por esta cantidad. Este momento M es igual a G por H con esa rayita que está ahí arriba sobre 2 veces la masa del electrón y eso vale en total 9,27 por 10⁻²⁴ amper metro cuadrado. Es decir, tiene unidades de un momento. ¿Okay? Lo que va a suceder aquí, ¿okay? El momento angular debido al movimiento del spin vale S igual a H medio. ¿Okay? Esa constante H es la constante de Boltzmann. ¿Okay? Y un detalle es que esto tiene dirección opuesta. ¿Okay? O sea, que tiene dirección opuesta al spin, al momento producido por el spin. ¿Okay? Y eso también es una constante. De hecho, el cociente de M entre S lo denominamos gamma y tiene el nombre de relación giromagnética. ¿Okay? Entonces, esta es la relación giromagnética. Y también es una constante, ¿vale? 1.759 por 10⁻11 coulomb por kilogramo. ¿Okay? Porque lo que sucede obviamente es que las unidades son distintas entre M y S, y entonces, claro, su cociente también tiene unidades. Ok, entonces aquí hemos representado esas cantidades que están acá. Esta cantidad M, que está acá, es la magnetización debido al spin. Y esta cantidad S es la magnetización debido a ese movimiento del electrón. ¿Okay? Y bueno, lo han puesto aquí como que si el electrón fuese un planeta que estuviese girando.
La idea básica es lo siguiente. Si yo coloco un campo magnético externo, esta H que está acá, ese campo magnético externo, lo que va a hacer es que ese campo magnético va a interaccionar con el momento magnético de electrón y eso va a generar una fuerza que va a tener justamente la dirección de esta flecha. ¿Okay? O sea, es una fuerza de torsión que trata de hacer girar el momento del electrón alrededor, por supuesto, de ese eje dado por la magnetización externa H sub 0, digamos en este caso, está dibujada hacia arriba, en dirección vertical. Entonces sucedería que eso haría un movimiento alrededor de la vertical. Se lo pueden imaginar quizás como un trompo, una zaranda, dando vueltas alrededor, digamos, de un eje vertical cuando nosotros hacemos eso. Para que esto pueda alcanzar una situación estable, ¿verdad? Tiene que haber un cierto ángulo entre estas dos, porque de hecho en realidad la magnitud de este momento que está acá es el producto cruz de estos dos momentos. Fíjense que este tiene una dirección y este tiene otro. Entonces lo que va a suceder es que el producto de las dos está en el plano perpendicular, por eso es que tiene la dirección de esa flecha. Y es igual al producto de los módulos por el seno del ángulo que está entre ellos. Si el ángulo fuera cero, es decir, si los dos momentos fueran paralelos, no había fuerza, no había torque. ¿Okay? Entonces, si están separados un cierto ángulo, entonces tengo una cierta magnitud de esa fuerza, ¿okay? Que es la que produce esto. Y lo que justamente va a interaccionar con el electrón. Eso, por supuesto, esa fuerza, ¿verdad? Se equilibra básicamente, entre otras cosas, con la inercia que tenía, digamos, la masa del electrón. Entonces, es muy importante pues, entender de que el valor de esta fuerza que está aquí, de la fuerza de torque, depende no solamente de las magnitudes, sino depende del ángulo. Y eso va a ser importante para nosotros. Ok. Ahora, el hecho de que exista esta fuerza significa que entonces el momento del electrón va a tener un movimiento circular alrededor de este eje, o sea, un movimiento de precesión. Como yo decía, como el movimiento de precesión que tiene un planeta alrededor, digamos, de su eje. ¿Okay? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Tierra presenta un movimiento de precesión cuando hace su movimiento alrededor del Sol, ¿verdad? Y lo que sucede es que es muy lento para nosotros. De hecho, la Tierra tarda en dar la vuelta completa alrededor del Sol, ¿ok? O sea, más bien decimos del firmamento. En dar la vuelta completa, la dirección del eje del polo norte de la Tierra, dar la vuelta completa, tarda 2048 años más o menos, algo así. Son 2000 y tantos años. ¿Okay? Perdón. Sí, son 2000. No, perdón. 2000 tantos años avanza un doceavo de la circunferencia, perdón. La circunferencia total son 14.000 y tantos años para la vuelta completa. ¿Ok? Lo que sucede es que con la mitología y toda una serie de cosas, lo que sucede es que el cielo está dividido en 12 partes que asigna, pues, en la mitología, los signos del zodíaco. Entonces, la Tierra está en uno de estos signos del zodíaco 2000 y tantos años. ¿Okay? Solo para referencia y sin pretender convertir mi clase de teoría electromagnética en una clase de filosofía o de misticismo, ¿okay? Nosotros terminamos
la era de Acuario en el año 1948. ¿Okay? En el siglo pasado, el siglo XX, terminó el ciclo que correspondía, perdón, la era de Piscis. Estamos ahorita en la era de Acuario. La era de Acuario se inicia el 21 de marzo de 1948. Si alguien me diría, ¿y de dónde sacamos esos números? Bueno, el 21 de marzo es el equinoccio y eso tiene un significado muy grande tanto en astronomía como en astrología. ¿Okay? Entonces, el equinoccio, las cosas se miden muchas veces con respecto al equinoccio. El 21 de marzo de 1948, ¿okay? Que además fue bisiesto, entonces termina la era de Piscis, comienza la era de Acuario, y que durará 2000 años. ¿Okay? Por eso es que muchas veces las eras las asocian con un símbolo dependiendo del avatar que sea representativo de la era. De hecho, en el caso de la era de Piscis, ¿okay? El avatar que se considera pues, fue Cristo, y entonces muchas veces a Cristo lo representan las distintas religiones, las distintas creencias, lo asocian con el pescado, con el pez, por lo de la era de Piscis. ¿Okay? Y ya dejemos hasta aquí la astrología y vamos a hablar de las cosas que tenemos acá. Entonces, bueno, volviendo sobre esto, el caso es que ahora ya no estamos hablando que vamos a darle la vuelta a esto en no sé cuántos miles de años, sino que ahora le vamos a dar la vuelta muy rápidamente a frecuencias de microondas. ¿Okay? Y eso es justamente claro porque son componentes muy chiquitos y la velocidad a la que gira esto obviamente es mucho más rápida que la que puede girar un planeta. Ok, entonces cuando aplicamos el campo magnético externo se ejerce una fuerza de torque sobre el dipolo magnético que provoca un movimiento de precesión como es, similar al de un trompo alrededor de un eje vertical. Okay. La frecuencia de precesión, o sea, la frecuencia a la cual giramos, esto se denomina frecuencia de Larmor. Es bien importante para nosotros, porque esa frecuencia es proporcional al campo externo. ¿Okay? O sea, la frecuencia del Larmor es igual a, según lo que vemos acá, a mu sub 0 por gamma, esa gamma que acabamos de definir anteriormente, que es una constante, por h sub 0. Como mu sub 0 y gamma son constantes, lo que es variable ahí es h sub 0. O sea que la frecuencia a la cual gira esto depende de la magnitud del campo magnético externo. Ok, como les decía, es necesario que se establezca un equilibrio entre la velocidad a la que esto gira y la fuerza que tratan de tumbar, digamos, en el caso del trompo, una situación mecánica. ¿Okay? O sea, imaginémonos la situación en la cual yo tengo una zaranda o un trompo. Entonces, la fuerza que da terrestre, si yo la dejo suelta, obviamente que la zaranda se cae. Si yo la hago girar, ¿okay? Ella va a establecer un movimiento de precesión. Cuando la velocidad del trompo es alta, necesito un ángulo muy pequeño para lograr la precisión, para lograr el equilibrio. ¿Okay? Porque la fuerza de torque actúa horizontalmente y trata de mantener el trompo alrededor de la dirección vertical. ¿Okay? Entonces, pero por otro lado hay una fuerza de atracción hacia la Tierra que trata de tumbar el trompo. Entonces el equilibrio se logra a un cierto ángulo crítico que depende de la velocidad. Cuando el trompo pierde energía, ¿okay? Energía cinética, en este caso, su velocidad baja. Entonces será necesario que el ángulo sea más grande para que el torque, ¿okay? Siga equilibrando al trompo contra la fuerza de atracción terrestre y la que lo mantiene girando alrededor de él. Llega un momento en el cual ya el ángulo no puede ser lo suficiente para equilibrar esto y el trompo simplemente se cae. ¿Okay? Eso es algo que cualquier persona que haya jugado alguna vez en su vida con un juguete de esto, con un trompo o una zaranda, debe haberlo experimentado. Ah, perdón. Ustedes son millennials, ustedes no saben qué es eso. Ok, los millennials no saben qué es un trompo ni qué es una zaranda. Busquen en internet, pregúntenle a Google, que lo sabe todo, pregunten qué es un trompo o qué es una zaranda. Okay, y vean cómo funciona.
Bueno, el caso que lo que me interesa a mí en este caso es justamente que la frecuencia a la cual gira esto alrededor del campo magnético externo depende de la magnitud del campo magnético externo. Mientras más fuerte sea el campo magnético externo, más rápido tendrá que girar el campo magnético. ¿Okay? Por tanto, esta frecuencia del amor es directamente proporcional a la magnitud del campo magnético externo. ¿Ok? Como les decía, hay un cierto ángulo que es el que lo ve al equilibrio. Entonces, ese ángulo de inclinación respecto al campo magnético externo pues va a ser igual a el radio horizontal, llamemos así, de ese círculo dividido entre la magnitud total. ¿Ok? Como dice aquí, las m sub i, las m sub x, m sub y son las componentes del vector m en el plano perpendicular a la excitación. Creo que si volvemos a la lámina anterior, podemos mostrar esto. ¿Okay? Así que vamos a ir un momentico a la lámina anterior. Me pasé. Ok. Ajá. La m sub x y m sub y de que estamos hablando están en este plano. ¿Ok? Así que entonces este es el radio de este círculo. Y si yo lo tengo referido a un par de ejes, ¿ok? Digamos un eje X y un eje Y acá, lo que hago es que los proyecto, entonces tengo una componente M sub X y otra M sub Y, ¿ok? Que son las que están ahí. Entonces, la suma pitagórica de esas dos componentes es lo que me va a dar el radio de esta circunferencia, ¿ok? Y como ustedes ven, este es un cateto y esta es la hipotenusa, entonces si yo divido esto entre esto, me da el seno del ángulo, ¿ok? Creo que eso no es nada del otro mundo para ustedes. Entonces, volvamos para donde estábamos. Pues esto que está aquí es lo que les mostré gráficamente hace un rato. Las m sub i son las componentes de este vector. ¿Okay? Ahora, imaginemos que yo tengo un cierto volumen, donde hay una cierta cantidad de espines desbalanceados. ¿Okay? Vamos a llamar n grande el número de espines electrónicos desbalanceados por unidad de volumen. Así que lo que vamos a tener es que la magnetización total que estaríamos observando sería igual a ese número n multiplicado por el valor del momento de un solo electrón, ¿okay? Que es este producto que está acá. O sea, esa magnetización, ¿tá? Que tengo aquí es igual a este producto n por m, el momento magnético de un solo electrón. Entonces, yo tengo n electrones desbalanceados, ¿verdad? Todos se van a sumar en esa dirección. Ese número n, por supuesto, como yo he comentado anteriormente, va a depender también de la magnetización externa. ¿Okay? Y en la medida que el campo magnético externo se va incrementando, lo que va a hacer es que el número de espines electrónicos desbalanceados que se alinean con ese campo magnético va a crecer. ¿Okay? Entonces, en la siguiente lámina creo que tengo una referencia al respecto. Dice, a medida que se incrementa el campo externo, va a crecer el número de momentos que se alinean. Hasta que se agotan, hasta que llegamos al máximo. ¿Okay? Entonces, de esta manera se alcanza un valor máximo de M, la magnetización, alcanzar un valor máximo que denominamos saturación magnética. ¿Okay? O sea que el valor M sub S es el valor de saturación. En un dibujito que yo les hice anteriormente, pues les decía eso, que esto iba a llegar un momento en que se iba a saturar. Y lo vamos a ver aquí en una lámina. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el momento magnético de un material ferrimagnético en comparación al campo de polarización, ¿okay? H sub 0. Entonces aquí tengo el campo magnético H sub 0 y como ustedes pueden ver, la curva llega un momento en el cual todos los momentos están alineados, ya se alcanza, ya el flujo no puede crecer más, ¿okay? Se alcanza pues ese valor de saturación M sub S, que es el valor de saturación. ¿Okay? Okay. El detalle es que si ahora sobre este campo magnético DC, porque este es un campo DC, si sobre este campo magnético DC aplicamos un campo magnético alterno, AC, vamos a encontrarnos de que el flujo magnético M sub S va a cambiar y va a ser distinto si estoy, por ejemplo, en esta zona de la polarización o si estoy en esta zona. Es decir, si mi punto de trabajo está de este lado o si está de este lado,
a cambiar el comportamiento de la ferrita. Y una de las cosas que vamos a tener es que cuando el punto de trabajo está por aquí abajo, las ferritas son altamente disipativas. ¿Okay? Así que las ferritas normalmente se prefiere trabajarlas en saturación, donde vamos a tener mucho menos disipación de energía para con la onda electromagnética. ¿Okay? Como dice aquí, por debajo del valor de saturación, las ferritas tienden a ser disipativas. Por esa razón es que preferimos trabajarla en el estado saturado. ¿Okay? Como les decía, si agregamos al campo DC, le agregamos una señal AC, ¿okay?, de microondas de pequeño valor, esto va a causar una precesión forzada a la frecuencia de la señal alterna. ¿Okay? O sea, que lo que vamos a hacer es que teníamos anteriormente este momento que estaba girando aquí a la frecuencia del armor, y ahora tengo un campo magnético adicional que ejerce una fuerza que en algunas ocasiones se suma y en otras se resta del campo magnético de polarización. Por tanto, lo que va a suceder es que esto va a producir, además de la, digamos, la frecuencia natural, una frecuencia forzada a la frecuencia, obviamente, de la señal alterna. O sea, que nosotros vamos a tener de que esta señal que está acá va a ser afectada por el campo de microondas externo que estamos poniendo. ¿Okay? El campo magnético total es la suma de los dos. Tenemos entonces por una parte el campo DC, que le hemos puesto, por ejemplo, aquí en la dirección del eje de la Z, y tenemos el campo magnético externo, el cual pudiera estar o no alineado con el campo magnético de polarización. Esto va a significar varias cosas que veremos más adelante, cuando esta H está alineada con H sub 0, o sea, cuando H es colineal con el campo DC, y la otra es cuando es perpendicular a él. Eso lo vamos a ver después. Entonces, el campo magnético total, ¿verdad?, la suma de esos dos campos magnéticos, el DC más el AC. Y en la ferrita eso también va a producir una magnetización que puede estar o no alineada con el campo DC de magnetización. Entonces aquí nosotros vamos a tener, estamos trabajando la ferrita, por ejemplo, en condición saturada, ¿okay?, en la dirección de la Z, y esta M puede estar en la misma dirección de la Z o puede estar perpendicularmente a ella. Y en consecuencia, la magnetización también va a cambiar, ¿verdad? Aquí dijimos que el campo magnético externo está en la dirección del eje Z. ¿Okay? Entonces, el asunto es que para poder trabajar esto, pues como solo tiene 3 coordenadas, pues lo mejor es trabajarlo con matrices. ¿Okay? Entonces, este resultado se sustituye en las ecuaciones de movimiento, lo cual eventualmente permite ya una relación entre la magnetización y el campo magnético AC. Ahora estoy aislando solamente la parte alterna. ¿Okay? Voy a dejar de lado la componente DC. ¿Okay? En la matriz. Ya van a ver que aparece en los coeficientes. Entonces, la magnetización para la componente alterna, ¿okay?, esta parte M que está acá, va a ser igual a una cierta matriz G por H, ¿okay?, por el campo magnético. ¿Okay? Veamos acá, anteriormente. Fíjense que solamente estoy hablando del término de la derecha, el término alterno. El total que está acá no está dentro de la matriz. Entonces, decíamos que esto va a ser entonces una matriz que en este caso, como estoy poniéndola, por ejemplo, es solamente en un plano. ¿Ok? Solamente entonces tengo G su XX, G su XY, G su YX, G su YY. Esta letra rara que parece una X no es la letra X en griego. ¿Okay? Esto más bien equivale a la letra H. ¿Okay? Si la queremos comparar, y se pronuncia Hi, ¿okay?, en griego.
Entonces, tenemos una matriz en este caso donde solamente aparecen las componentes transversales. ¿Okay? Estamos asumiendo que el campo magnético de polarización lo hubiera colocado, por ejemplo, en el plano transversal, en el plano XY. ¿Okay? No lo estoy componiendo en el plano de la Z, porque si lo hubiera puesto así, tendría que haber componentes, obviamente, en la última fila, la última columna. Entonces, pues las componentes de esta matriz, obviamente esta matriz entonces es un tensor, ¿ok? Me va a dar el valor de la magnetización M en función del campo magnético externo de microondas. Y las componentes que constituyen este tensor, tenemos que los componentes G sub XX y G sub YY son iguales, y son iguales a la frecuencia del error omega 0 por omega m, donde omega m es ocasionado precisamente por la magnetización de saturación, que esta omega m será mu sub 0 por gamma por m sub s. Y en el denominador tengo omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, ¿okay? Donde omega es la frecuencia de la señal de microondas. Y los términos que están fuera de la diagonal principal, los términos de la diagonal secundaria, son G sub XY es igual a menos G sub YX igual a J omega sub M sobre omega cuadrado menos omega cuadrado. Omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Ok, la primera cosa que vemos es que ahora los términos que están en la diagonal secundaria son imaginarios puros y los que están en la diagonal principal son reales. Y obviamente eso va a tener unas consecuencias en el comportamiento de la ferrita. No nos adelantemos, vamos a verlo más adelante, pero si tomen en cuenta que estos elementos tienen una J por delante, o sea que van a producir un desfasaje 90 grados. Ok, finalmente, ya tengo la magnetización, le sumo a esa magnetización producida por el material, le sumamos el valor de H por mu sub 0, así va a tener el valor de flujo en espacio libre, porque lo que estoy haciendo aquí es además un flujo adicional al del espacio libre. Entonces, el valor de flujo total B se obtiene de sumar al valor de espacio libre, que sería mu sub 0 por H, ese es el valor de espacio libre, le sumamos el debido a la magnetización. Y esto lo vamos a, toda esta operación, como esta M, estamos viendo que depende de H a través de un tensor, vamos a crear un tensor nuevo que se llama mu, que es la permeabilidad, pero ahora tensor. ¿Okay? Tenemos un tensor de permeabilidad mu, tal que multiplicado por H me produce el flujo B. Donde ahora las componentes de mu son estas cantidades que están acá. En la parte de arriba tengo aquí mu definido de la manera que está aquí abajo. O sea, mu está definido como mu sub 0 por 1 más omega 0 por omega sub m sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado de la lámina anterior, ¿verdad? Que lo único que hice fue sumar el valor de espacio libre. Esos son los elementos que están en la diagonal principal en las dos primeras casillas, y en la última casilla tengo mu sub 0, que es el valor de espacio libre. Y los elementos en la diagonal secundaria pues son debidos justamente a multiplicar mu sub 0 por los valores de la G sub Y, G sub XY, y entonces ese valor le vamos a denominar kappa. O sea, tenemos dos valores, un valor que se llama mu escalar, para separarlo del mu tensor, ¿ok? Y kappa, mu y kappa. Kappa es pues simplemente mu sub 0 por omega por omega sub m sobre esta diferencia, omega 0 menos omega cuadrado. Entonces hay que tener cuidado cuando uno escribe las ecuaciones de Maxwell, puede hacer la separación entre lo que es mu tensor y esta componente mu, que es apenas una de las componentes del tensor. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Si el material fuera isotrópico, ¿verdad? Sucedería que solamente existiría esta mu en la diagonal principal y no habían elementos secundarios, kappa valdría 0. ¿Okay? Entonces, prácticamente todo esto se reduciría, en el caso de un material isotrópico, simplemente a mu
podemos sustituir el tensor por el escalar. En este caso estamos estamos trabajando ya con material que estamos de entrada asumiendo que es anisotrópico. Ok, entonces dice aquí un detalle interesante. Es importante notar que si se cambia la dirección de polarización, o sea, el campo magnético externo H0, ¿ok? Cambia también M sub S, porque lo vemos en el dibujo, cuando yo le hice el dibujito para acá y para abajo, ¿ok? Que M sub S cambia de signo, ¿okay? Y como consecuencia, como la frecuencia del armor depende de H0 y la frecuencia omega M depende de M sub S, también esas frecuencias cambian de signo, o sea, cambiaría la dirección de rotación asociada a esas omegas que tenemos ahí. ¿Ok? Si lo comparamos con las expresiones que están aquí, encontraríamos que mu no cambia. ¿Por qué? Porque si omega 0 cambió de signo, pero omega m también cambió de signo, al final aquí no pasaba nada. En el denominador están los cuadrados, eso no tiene nada que ver con el signo. ¿Ok? Entonces, mu no cambia de signo si cambia H0. Pero vean qué es lo que pasa con kappa. Kappa depende de omega, que es la excitación externa, por omega sub m. Si yo cambio la dirección del campo magnético externo, cambia el signo de omega sub 0, que no afecta para nada porque aquí está el cuadrado, pero cambia el signo de omega sub m porque cambia m sub s. Así que entonces, aquí sí cambiaría el signo de kappa. ¿Okay? Entonces, eso es importante porque cuando vayamos a resolver las ecuaciones, ¿okay? Ese cambio del campo magnético externo lo vamos a ver reflejado en la componente kappa del tensor y en consecuencia van a cambiar las propiedades de la ferrita con la dirección del campo magnético. Como ustedes van a ver más adelante, que esto va a producir pues, efectos como que va a cambiar la polarización en una onda polarizada plana, puede cambiar el plano de polarización de la onda polarizada. En el caso de ondas polarizadas circularmente, vamos a ver que la atenuación va a ser función de la dirección en que se mueve la onda. Eso viene para adelante, no adelante. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de poner varios tipos de excitación de microonda a la ferrita. Vamos a poner entonces un campo polarizado circularmente. ¿Okay? Dice aquí, para entender mejor el funcionamiento de la ferrita, se comienza estudiando un campo polarizado circularmente. Y después estudiamos el caso de polarización plana, porque lo podemos considerar la polarización plana como la suma de dos componentes polarizadas circularmente. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente: un campo polarizado circularmente hacia la derecha, ¿okay? Se puede expresar de la forma fasorial como H más igual a un cierto valor H más, es módulo, por los vectores unitarios X menos J, Y unitario, ¿okay? Donde esta J es desfasaje, ¿okay? Es la J imaginaria. ¿Okay? Si la onda se propaga a lo largo, obviamente, si estamos considerando que la onda se está propagando a lo largo del eje de la Z positivo. Si la onda estuviera polarizada circularmente hacia la izquierda, cambiaría el signo de la parte imaginaria. Justamente, creo que fue la primera o la segunda tarea que ustedes hicieron, justamente estaban trabajando con esta representación para la onda polarizada circularmente. Entonces, bueno, vamos a aplicar esto a lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, aquí tenemos pues gráficamente la situación. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos, tenemos que la dirección de propagación está a lo largo del eje de las Z, ¿okay? En ambos casos. La onda que está en el lado izquierdo, ¿okay? Esta que llamamos aquí A, correspondería a una onda polarizada circularmente hacia la derecha. ¿Okay? Así que cuando la onda se mueve en la dirección positiva de la Z, gira en el sentido de esta flecha que está aquí. ¿Okay?
Por el contrario, en el caso B, que está acá, pues la onda está polarizada circularmente, hacia la izquierda. Así que cuando la onda se mueve a lo largo del eje de la Z, el sentido de rotación cambia. ¿Okay? Es simplemente para acordarle un poco sobre las ondas polarizadas circularmente y cómo es. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que el campo eléctrico va a estar cambiando de dirección, como ustedes ven acá. Y también va a estar el campo magnético, que este vector que está pintado acá es el vector del campo eléctrico. Pero recuerden, el campo magnético es perpendicular a este y por tanto también gira. Y ese campo magnético es el que estamos interesados en representar acá, porque aquí estamos hablando entonces, el campo magnético E+, ¿verdad? Con esta representación que está aquí, para esta onda polarizada circularmente, está girando también en esta dirección y la única cosa es que está a 90 grados del campo eléctrico. ¿Okay? Bueno, entonces, como dicen acá, esto va a producir una magnetización que también va a ser polarizada circularmente hacia la derecha, o sea, la magnetización va a girar, el campo magnético va a girar, ¿okay? Y que gira en sincronismo con la excitación, es decir, que la magnetización, si yo tengo el campo magnético acá, yo voy a tener también una magnetización que gira sincrónicamente con él, pero no necesariamente alineada, pudiera estar a un cierto ángulo de él, por lo que vamos a ver luego acá. ¿Okay? Entonces, el flujo total para esta onda vale la suma del valor de espacio libre multiplicado por el campo magnético, lo cual obviamente ya habíamos dicho que iban a ser colineales, que el espacio libre, el flujo y el campo están alineados, pero más la componente de magnetización, que en este caso para el material anisotrópico no está alineado. ¿Okay? Entonces, esto significa que ahora yo voy a tener un flujo de más que va a estar relacionado con el campo magnético H más a través de una cierta constante mu más. ¿Okay? Donde está mu más es una permeabilidad efectiva para la onda polarizada circularmente hacia la derecha, que viene dada por el valor de espacio libre más omega m sobre omega 0 menos omega. Es decir, cuando hacemos la cuenta ya, eso va a equivaler a mu más k, más kappa, perdón, kappa, esa es la letra griega kappa. Entonces, el valor de polarización que tenemos aquí, que me relacionaría el flujo con el campo, sería ese valor mu más. Por otra parte, ¿ok? Veamos la situación ahora. ¿Okay? Si ocurriese pues una aquí me estoy adelantando. Okay, eso viene después. Okay, entonces, en principio vamos a tener esto. Okay, entonces, tengo una componente del campo, una componente de magnetización que va a girar sincrónicamente con el campo de la señal de microondas. Entonces, vamos a encontrar pues que existe un cierto ángulo zeta sub m entre la magnetización esta que estoy poniendo acá, m más, y el eje Z, que es donde está el campo magnético externo. Ese ángulo zeta sub m lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? Ese ángulo zeta sub m es el ángulo que hay entre esta cantidad m más, la magnetización, con el eje de la Z. ¿Ok? Recuerden, la excitación que yo tenía era esta que está aquí, ¿okay? Esta H+, que es la componente de campo magnético de la onda polarizada circularmente. Estamos asumiendo que la onda se está propagando en la misma dirección en que está el campo magnético DC. ¿Okay? Por tanto, el campo magnético de la onda electromagnética está en el plano perpendicular. Por eso es que
que tenemos esto aquí a 90 grados entre estas dos cosas, ¿verdad? Ok, esa H sub T es el campo magnético y está girando obviamente igual que todo lo demás. Esta H sub T produce una M más, está aquí. Okay. La H sub T es obviamente que la suma del campo magnético DC más la C, y está acá. El ángulo zeta sub H es el que tendríamos, digamos, el ángulo total de la suma de las dos magnetización de los campos magnéticos. ¿Okay? Bueno, entonces nos interesa en este caso poder relacionar estas cantidades con esto. Entonces resulta que este campo magnético, ¿verdad? La tangente de zeta sub m va a venir dada por el cociente de omega 0 por h más, ¿okay? Dividido sobre omega 0 menos omega por H0. Eso es la situación que tendríamos acá, la relación que nos daría justamente estas dos cantidades. ¿Por qué? Porque realmente, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es calculando, fíjense, el ángulo vendría dado básicamente por estas dos componentes. El radio seguiría siendo H más o omega por H más. Okay. De esta porción que está acá, el radio sería este mismo, solo que esto ahora está girando como si tuviese un campo magnético de polarización DC que fuera más pequeño, que fuera más chico. Entonces, lo que va a suceder ahí, pues por supuesto, es que ahora en el eje horizontal, este valor, omega 0, lo hemos dividido por una cantidad que sería omega 0 menos omega. ¿Okay? Entonces, esto pues va a achicar el valor de esta omega 0, en lugar de ser omega 0 por H0, ¿verdad? Va a ser una cantidad más chica. Entonces, como ustedes ven, el ángulo en este caso es más grande. Zeta sub m es más grande que zeta h, el valor que yo tendría en condiciones de que no existiesen esta componente del árbol que yo tengo acá. El ángulo zeta h, ¿verdad? Que está aquí, es simplemente el h más, la relación entre la excitación, la magnitud del campo magnético de excitación, AC entre el DC, que es H sub 0, ¿okay? Este cociente que está aquí. Y eso define este valor, el cual obviamente es distinto del ángulo zeta E. ¿Okay? Ahora, consideremos la siguiente situación. Consideremos que ahora la onda está polarizada circularmente hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, ahora el campo magnético va a girar en contra de la frecuencia del armor. ¿Okay? Entonces va a haber como una cierta oposición a eso, y eso hace de que se reduzca el tamaño de esta componente que está acá. ¿Okay? Este tamaño es ahora más chico. ¿Verdad? Fíjese que ahora esto invirtió el sentido de giro. Antes esto estaba girando en esta dirección y ahora gira en el sentido opuesto, porque ahora vimos que la onda estaba polarizada circularmente hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver esto aquí. Para la onda polarizada circularmente hacia la izquierda, vamos a tener que la relación de esta mu, que me relaciona al flujo con el campo magnético de excitación, ahora le vamos a dar un nombre distinto, lo vamos a llamar mu menos, ¿verdad? Y que si lo vemos en el tensor, cuando hacemos la cuenta, resulta que es igual a mu menos k, perdón. Mu menos kappa. Por tanto, lo que va a suceder ahora es cuando nosotros sustituimos, vemos ahora que la tangente de zeta m va a ser igual a omega 0 por h menos, digamos h menos es la excitación de la onda del campo magnético de la onda polarizada circularmente hacia la izquierda. ¿Ok? Y en el denominador ahora tengo omega 0 más omega. Por tanto, al ser el denominador más grande
que lo que teníamos antes. Entonces, esta tangente será más chica y en consecuencia el ángulo será más chico. Entonces, vean ustedes la comparación en los dibujos. El ángulo zeta h, ¿verdad? No cambia. El zeta h es el mismo. ¿Okay? Asumiendo que h menos y h más son iguales, ¿verdad? Entonces, el valor de h sub t es el mismo. El ángulo zeta h no cambió. Eso es solo sin tomar en cuenta la componente de anisotropía que está acá, que nos la está poniendo precisamente, es la componente kappa. Cuando nosotros le agregamos esa magnetización allí, debido a la componente kappa, lo que va a hacer en un caso es que esto está a favor del campo de la posesión, ¿verdad? La posesión era en esta dirección y sucede que el campo magnético estaba a favor. En consecuencia, lo que sucedió es que el ángulo zm fue más grande que el zh. Por el contrario, cuando la onda está polarizada hacia la izquierda, lo que va a suceder ahora es que el denominador es más grande, por tanto, el ángulo es más chico. Así que ahora, y fíjense, obviamente que se invierte la dirección de rotación. Entonces ahora tengo que este ángulo zm es más chiquito que el zh. En el otro caso era más grande que el zh. Por tanto, tengo dos ángulos diferentes. ¿Okay? Y también tengo dos valores para la magnetización que también son diferentes, ¿okay? Como podemos ver allí en la magnitud radial de estos círculos. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, esto significa claramente que el comportamiento de la ferrita es diferente dependiendo de la dirección de polarización de la onda polarizada circularmente. ¿Okay? Ahora el caso sería, si yo tengo una onda plana, ¿okay? Como una onda plana puede descomponerse en términos de dos ondas polarizadas circularmente en sentidos opuestos, una onda polarizada circularmente hacia la derecha y otra polarizada circularmente hacia la izquierda, ¿okay? Entonces podemos mostrar que, que ese componente tiene un funcionamiento no recíproco, porque lo que va a suceder es que se comporta de manera distinta para de acuerdo a la dirección de propagación de la onda. ¿Okay? Si la onda se está propagando en el sentido positivo de las z, tengo unos valores que los acabamos de ver aquí en este momento. ¿Okay? Y si la onda viene en sentido opuesto, se está propagando en la dirección opuesta, obviamente que los valores también cambian. Y eso es aplicable tanto para el caso de ondas de polarización circular como para el caso de ondas de polarización plana. Ok, hasta aquí digamos lo que quería dar en la clase de hoy, que es como una introducción más teórica. En la clase que viene queremos ir hacia construir cosas con esto, ¿okay? Vamos más hacia componentes construidos, la parte de esta clase, componentes construidos con materiales anisotrópicos que tienen estas propiedades. Justamente una de las cosas que vamos a hacer precisamente es construir aisladores, ¿okay? Que ya lo había descrito en una clase previa. El aislador es un componente que se comporta de manera distinta dependiendo de la dirección de la onda. Hay gente que dice, es como si fuera un diodo. Bueno, no es un diodo porque no estamos hablando de corriente en este caso. ¿Okay? Estamos hablando de dirección de propagación de las ondas. Entonces, si la onda se mueve en una dirección, pasa casi sin atenuación, y si la onda viene en la dirección opuesta, sí vamos a tener una atenuación fuerte, que es justamente debido a lo que estábamos mostrando hace un momento. Bueno, entonces, nada, no vale la pena que hagamos mucho énfasis en hacer un resumen de esto, porque ya lo tienen allí. En la clase que viene, pues como ya les digo, vamos a ensamblar esto ya en componentes prácticos y si al final haremos un cierre de las partes A y B para dar por culminado pues todo el tema de la ferrita. Entonces esto es todo por esta noche y nos vemos.